Ok, jóvenes, buenas tardes. Entonces, nuevamente voy a estarles mostrando tres pequeños temitas que los había quedado, como les dije, como avanzado, divertículos esofágicos. Habíamos visto las patologías esofágicas, la anatomía esofágica, semiología esofágica, y dentro de ellas habíamos visto tres patologías muy importantes, como son la esofagitis, la hemorragia digestiva alta o varices esofágicas, conjuntamente, y también la calasia. Entonces me faltaban dos pequeños temas que eran los divertículos esofágicos. Y también les voy a estar mostrando un poquito sobre cáncer esofágico, que la sintomatología es la misma. Ustedes saben que yo siempre me he basado en la definición, en la sintomatología, en el examen físico y bueno, en el diagnóstico laboratorial e imagenológico y bueno, el tratamiento, ¿no? Entonces iniciamos, jóvenes. Voy a hablarles un poquito sobre divertículos esofágicos. ¿Qué son los divertículos? Los divertículos son dilataciones que circunscritas que de forma sacular permanentes que se originan en la pared esofágica unidas a la luz visceral mediante un cuello. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto la parte de anatomía esofágica y habíamos visto que en la parte anatómica esofágica encontrábamos 4 capas. Y en el esófago, la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Entonces, ¿qué son prácticamente estos divertículos? Muchas veces cuando hay una presión muy fuerte dentro del esófago, porque también habíamos visto en la parte de la fisiología las presiones esofágicas, entonces cuando la presión es muy fuerte, ya sea por algún alimento o por algún tipo de patología genética que tenga el paciente, esas capas, la capa mucosa y la capa submucosa, y muchas veces hasta la capa muscular, pueden, se puede decir, herniarse, se hernian y forman pequeñas circulaciones al lado del esófago. Entonces esos son los divertículos. Los divertículos se clasifican en dos principalmente. Tenemos el faringoesofágico de Senker, que una vez en mi vida he visto en el hospital, y los esofágicos o epifrénicos, que son muy poco. En realidad estas patologías de divertículo esofágica aquí es muy poco común, pero alguna vez lo hemos encontrado. En su gran mayoría son asintomáticos, ¿ya? Por tracción hay otra clasificación que son justa esfinterianos y no esfinterianos, que no le doy mucha importancia. La ¿Y cuál sería la más conocida, doctora? Disculpe. la que más tenemos, bueno, en todo lo que ha sido mi vida de cirujana hasta el momento, una sola vez he visto un faringoesofágico de Senker, una sola vez. Entonces, y los esofágicos o epifrénicos a veces se los pilla, se los encuentra, más bien dicho, de forma, eh, como les digo, de rutina. Por ejemplo, hemos pedido un esofagograma a un paciente y lo encontramos, no era en realidad eso que estábamos buscando, o a veces en las radiografías contrastadas también, o en las tomografías contrastadas, pedimos por otra patología, pero hemos encontrado divertículos esofágicos epifrénicos. Si hablamos de cuáles son las más frecuentes, la faringoesofágico es la más frecuente, se dice, ¿no? En nuestro medio, la de Senker. Y aquí les muestro por eso mismo este cuadro. Los divertículos faringoesofágicos de Senker es el más frecuente, 50-80% más que el otro. Y la edad, normalmente esta se presenta entre los 30 a 50 años. Y es más frecuente en el sexo masculino. No hay en realidad una relación de sexo, pero como ustedes saben, incluso al momento de alimentarse y todo, los varones, la parte masculina, tiende un poquito no se dice, ¿no? A comer más, pero come cualquier cosa, ¿no? Entonces prácticamente pueden ellos ocasionar de esta manera un tipo de artículos faringoesofágicos. Un momento. Ya. Ah,
Aquí les muestro un poquito sobre esta anatomía, la anatomía del divertículo faringoesofágico. Fíjense, esto ya lo hemos visto, jóvenes, así que no lo vamos a recordar porque creo que lo hemos revisado 3 veces, la anatomía esofágica, y prácticamente esa no es nuestra materia, anatomía, pero siempre lo recordamos porque ya les he dicho que si nosotros no conocemos bien anatomía, no vamos a poder diferenciar bien las patologías esofágicas. Entonces, quiero recordarles aquí un poquito sobre todo lo que es parte de la faringe y parte del esófago, el cartílago, tiroides y los cartílagos de la parte de la tráquea, y aquí vemos el esófago. Entonces, normalmente la ubicación de esta es a nivel de esta membrana que encontramos acá, que es la faringoesofágica. Es una membrana, como es tejido conjuntivo, elástico, entonces muchas veces tiende a que por este lugar tenga que haber una saculación o una divertículo. Y otro es ¿no? Arriba en el elevador de la faringe y abajo en la parte cricofaringe, más o menos a la altura de la cesta cervical. Entonces normalmente es en esta ubicación en la que se da el divertículo faringoesofágico o de Zenker. La clínica, miren, la clínica en realidad la mayoría de los pacientes son asintomáticos, como les digo. Muchas veces la saculación o el divertículo es muy pequeño, cosa que el paciente no tiene en realidad una sintomatología bien circunscrita, pero la primera sensación que comienza a tener el paciente es la sensación de un cuerpo extraño o molestia al deglutir. Van a ver, y justamente este paciente, el único que he visto hasta ahora con divertículo de Zenker, era ese su motivo de consulta, ¿no? Él decía, doctora, yo siento que tengo una molestia cuando estoy comiendo, cuando estoy al momento de tragar, de deglutir, prácticamente tengo una molestia. Entonces, que muchas veces tarda mucho en dar una Esta es molestia una como para que el paciente tenga algún tipo de síntoma mucho más agrandado, ¿no? Bueno, luego también puede haber las regurgitaciones de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener que la comida al momento de echarse vuelva hacia la boca, entonces esas son las regurgitaciones. Puede haber disnea o ahogos al dormir, y al final puede haber un síndrome difágico que acompaña de tos, bronquitis, expectoración y disnea. Como ustedes saben, como es faringoesofágico, prácticamente es una zona en la que hay una relación constante con la parte de la tráquea. Entonces, nada raro que muchas veces estos pacientes vienen por un cuadro. Por ejemplo, este paciente, además de decir que tenía una sensación de cuerpo extraño al deglutir, su principal síntoma fue la fiebre y la neumonía prácticamente que hizo. El paciente vino por una neumonía, no tanto por la sensación de cuerpo extraño, pero ya con un estudio de tomografía se pudo evidenciar un divertículo faringoesofágico bastante evidente. El examen físico, nosotros vamos a ver una masa palpable en el cuello, que es en la región supraclavicular, ¿ya? Nosotros podemos evidenciar eso. Puede haber gorgorismos y manifestaciones generales que son, como les vuelvo a repetir, son relacionadas con la parte del sistema respiratorio. Nosotros en estos pacientes, una vez que ya hemos hecho una vez ya sabemos qué es, ya sabemos cuál es la etiología, como les digo, el aumento de la presión intraesofágica. Y tercero, ya sabemos cuál es la sintomatología. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, como les he dicho el día de ayer, en todo paciente que viene por alguna molestia, siempre pedimos nuestros laboratorios de rutina. Pero como en realidad este tipo de patología es algo genético, no hay estudios que indiquen que sea por infección por Chagas, como lo habíamos visto en la calasia, entonces prácticamente no es eso, ¿no es verdad? Entonces, en estos pacientes se puede pedir exámenes de rutina y normalmente una radiografía, porque más que todo vienen ellos por una molestia ya en la parte del mediastino, en la parte pulmonar, que ya está comprometida.
Pero nuestro método complementario que nos va a dar el diagnóstico específico de esta patología son la radiografía contrastada. Ya se los había mostrado en imágenes anteriores en una acalasia, por ejemplo. La radiografía contrastada, le piden al paciente, el paciente compra su contraste, toma su contraste y al momento de tomar su contraste, después de unos 15, 20 minutos empiezan a tomar las radiografías. Prácticamente ahí se dibuja todo el camino esofágico, entonces el paciente muestra la imagen característica de la saculación o divertículo faringoesofágico. La otra es la endoscopía. La endoscopía siempre y cuando la saculación sea bien evidente, ¿no? Entonces a veces pedimos también la endoscopía porque ellos al ingresar a la parte faríngea y también esofágicas van a poder evidenciar el divertículo. Y no lo hacemos realmente este estudio, porque no hay, creo, solo hay uno que otro hospital lo realiza, ya les he dicho, pero en otros países sí lo hacen, que es la esofagomamometría, que es prácticamente para poder medir las presiones del esófago. Entonces no hacemos ese tipo de estudio. La que nos va a ayudar a nosotros, una radiografía contrastada, con eso basta. No es un estudio muy caro y es un estudio que realmente nos va a dar el diagnóstico de un divertículo de Zenker. Aquí les puedo mostrar esta radiografía, fíjense contrastada. Fíjense cómo esta es una AP y esta es una una lateral y esta es una AP. Entonces fíjense la lateral, cómo se ve el divertículo que se está dibujando, el contraste prácticamente entra en el sáculo. Fíjense que aquí está la faringe, aquí ya comienza el esófago, y en la unión entre la faringe y el esófago estamos viendo el divertículo. Gran parte del contraste está yendo hacia el divertículo, entonces aquí prácticamente se está dibujando claramente el divertículo faringoesofágico, como una imagen sacular, que ahí entra el contraste. Entonces, no es un estudio caro y nos da el diagnóstico, tampoco es invasivo como la endoscopía, entonces este es nuestro mejor método de estudio para que nosotros podamos diagnosticar divertículo faringoesofágico de Zenker. En la endoscopía se ve así, ¿no? Estamos entrando aquí a la parte faríngea y aquí prácticamente vemos ya parte de la formación del divertículo. Se observa un gran divertículo ya debajo del esfínter cricofaríngeo, ahora 2 más o menos, como lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces ahí lo vemos, el divertículo. Fíjense que aquí está ya el esófago y aquí la parte faríngea y aquí el divertículo. El tratamiento, jóvenes, ya una vez hemos diagnosticado, hacemos el tratamiento. Muchas veces cuando la dilatación o el divertículo es pequeña y no da tanta sintomatología, porque, por ejemplo, yo he visto bastantes pacientes que tienen divertículos epifrénicos, pequeños. Entonces, estos pacientes prácticamente ellos no vienen por una sintomatología en realidad esofágica, sino porque muchas veces hay un compromiso con la parte pulmonar. Entonces, probablemente ellos vengan por otro tipo de molestia, otro tipo de causa de la consulta. Entonces, la gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Y mientras no ocasione síntomas o infecciones en esta zona, se puede hacer un manejo médico con dieta y dilataciones, ¿ya? Se puede hacer un manejo de dieta, ayudar al paciente a que no coma cosas muy propulsivas, que evite vomitar, evite hacer esfuerzos intraesofágicos, se puede decirse, y a eso me refiero cuando una persona se produce algún vómito o tiene muchas presiones al momento de tragar, ¿no? Al momento de deglutir prácticamente puede ocasionar esto. Y cuando ya el paciente llega a tener una sintomatología,
Entonces, y viene por esa sintomatología, se ve agravada, o tenemos riesgo de que ese divertículo pueda perforarse, porque ya está arrasando con las 4 capas prácticamente la dilatación. Entonces, muchas veces esta se puede perforar. Entonces, para evitar la perforación, porque el paciente presenta ya una sintomatología concreta, el tratamiento es quirúrgico. Por ejemplo, el paciente que les digo que es el único que he visto, como tenía grandes molestias y ya tenía ya complicaciones porque prácticamente estaba haciendo neumonías constantes por la relación con la parte pulmonar, entonces decidimos hacerle un tratamiento quirúrgico. Nosotros hacemos una miotomía, se dice, miotomía de la parte cricofaringia. Sacamos prácticamente toda esa circulación, hacemos una diverticulopexia. No les voy a preguntar nada de la parte quirúrgica porque nuestra materia no es técnica quirúrgica, pero sí de que por lo menos sepan que el tratamiento es quirúrgico y que ¿qué realizamos? Hacemos una diverticulopexia, sacamos ese divertículo y prácticamente volvemos a cerrar esa zona y lo dejamos en NPO al paciente con una sonda nasogástrica para que no, cuando él se alimente, no ocasione una ruptura de esa zona donde hemos operado. Entonces así está prácticamente 7 días. No es una cirugía grave, pero si es que ya hay un compromiso neumónico, el paciente puede hacer una mediastinitis y ahí ya se complicarían las cosas. Y gracias a Dios, este paciente que hemos tenido, el único en el Hospital San Juan de Dios, ha ido bien y hasta ahora no ha vuelto a tener ningún otro problema, ¿ya? Entonces, ahora, otros tipos de divertículos, ya no en la parte faringoesofágica, son los epifrénicos. Ya los epifrénicos que son por pulsión, son pseudodivertículos, quiere decir que no tienen todas las 4 capas. Normalmente está a 10 centímetros distales del esófago torácico y en su mayoría se encuentra en la parte lateral o posterior del esófago. La clínica, vuelvo a repetirles, jóvenes, los divertículos epifrénicos y el faringoesofágico son asintomáticos, pero cuando llegan a tener algún síntoma, el paciente va a presentar una molestia o un cuerpo extraño a nivel del esófago. Y los síntomas son semejantes a la hernia hiatal, al espasmo esofágico. El paciente, ¿qué va a decir? Va a decir, siento como si los alimentos se me quedaran aquí en el esófago. Bueno, muchas veces va a dejar de comer, va a dejar de deglutir y va a bajar de peso. Entonces eso también te puede decir o hacer pensar en un carcinoma o cáncer de esófago. Puede ser por tracción, está formado por todas las capas, es asintomático y normalmente en su gran mayoría de las veces la vamos a encontrar en el tercio medio del esófago. Puede ser congénito o adquirido y normalmente siempre se da secundario a una tuberculosis o histoplasmosis. Para serles sincera, jóvenes, en mi vida profesional, en 2 oportunidades he visto divertículos epifrénicos o epibrónquicos y los he encontrado de manera, ¿cómo les digo? De manera así accidental. Los he encontrado de manera accidental porque prácticamente el paciente tenía una patología pulmonar. Se les pide una tomografía contrastada y ahí se puede evidenciar los divertículos epifrénicos, en su gran mayoría asintomáticos. Antes de pasarme a la otra, ¿cuándo son asintomáticas, jóvenes? Como la gran mayoría, vuelvo a decirles, son asintomáticas. Cuando son asintomáticas no hacemos nada. Cuando son bastante grandes y dan un síntoma de hernia hiatal o de verdad tiene una sintomatología representativa en el paciente, el tratamiento igual es quirúrgico, hacemos una diverticulectomía o diverticulopexia, entonces igual sacamos ese divertículo de manera quirúrgica por una toracotomía, que es una apertura a nivel del tórax. Ya no en la parte de arriba, es mucho más fácil la faringoesofágico porque prácticamente la incisión la hacemos a nivel cervical, pero las epifrénicas ya nuestra incisión es a nivel torácico. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Disculpe, doctora, ¿podría repetir la última parte? La última parte. Cuando nosotros vemos que los divertículos son asintomáticos, no hacemos ningún tipo de tratamiento. El tratamiento, recomendaciones al paciente de que en su dieta, nada más, de tomar bastante líquido y en su gran mayoría de las veces que no coma muchos alimentos secos que puedan entrarse en los divertículos y ocasionar alguna molestia o infección. Pero cuando da una sintomatología que es representativa en el paciente, que de verdad le puede causar algún tipo de molestia mucho más grande o ya problemas respiratorios, en estos casos hacemos la parte quirúrgica. Vuelvo a repetirles, la faringoesofágico, que es arriba a nivel cervical, es mucho más fácil tratarla porque nuestra incisión, nuestro corte es a nivel cervical. Pero las epifrénicas es un poquito más complicada porque nuestro corte es a nivel torácico. Entonces, prácticamente es un poquito más complicado porque muchas veces ustedes saben que tenemos que pasar por la parte de los pulmones para poder sacar el divertículo. ¿Y qué hacemos? Solamente sacamos el divertículo y hacemos un parche continuo a ese nivel. Entonces, vuelvo a repetirles, no voy a preguntarles la parte quirúrgica, no es nuestra materia, pero eso es lo que nosotros hacemos en estos pacientes. ¿Ok? Y para terminar, quiero mostrarles un poquito sobre hernia hiatal, que es espérenme un segundo, voy a silenciarlo. Ok, ya. ¿Qué es la hernia hiatal? Doctora, Sí. en lo que es tratamiento, está escrito medidas generales, dilataciones. ¿Qué sería eso? Ah, las dilataciones en el divertículo de Schenker. En el divertículo de Ajá. Schenker. Ya, cuando hacemos dilataciones, bueno, realmente eso ya no se realiza, pero si ustedes se acuerdan cuando vimos a Calasia, les mostré el equipo que se utiliza, se los mostré en las diapositivas, un equipo que utilizamos para hacer las dilataciones del esfínter esofágico superior. ¿Se acuerdan, no es verdad? Ajá. Ya. Como este divertículo de Schenker tiene también un orificio, porque es una saculación, tiene un anillo, entonces prácticamente muchas veces en ese anillo se puede hacer una dilatación, meter un pequeño globo endoscópico, inflarlo y dilatarlo, cosa de que desaparezca ese anillo y ya no sea como un saco, sino como una pequeña deformación, pero que no acumule alimentos ahí. Porque ¿cuál es el problema? Que cuando se acumulan alimentos ahí y no salen esos alimentos de ese saco, prácticamente ahí se puede infectar. Y ahí va a haber halitosis y nada fuera malo la halitosis, sino más que todo puede haber infección del divertículo. Si el divertículo se infecta, puede perforarse. Entonces, prácticamente en estos pacientes a eso se refiere las dilataciones. Metemos un globo endoscópico, dilatamos el anillo, cosa que deformamos prácticamente todo el divertículo y el paciente ya no tiene que ir a una conducta quirúrgica. Casi igual a lo que hemos visto en la Calasia. ¿Y este globo se queda o es como un stent? ¿Perdón? ¿No escuché lo último? Este globo se queda ahí. No. Son ¿Cómo globos sería? pequeños globos endoscópicos. Por endoscopía se introduce al Ah, anillo y entonces se infla y se lo tiene ahí dilatado unas 3 horas. Ustedes saben que el músculo igual tiene un tiempo de contracción y dilatación. Entonces prácticamente 3 horas es lo que se mantiene ahí en el globo endoscópico y una vez ya bien dilatado se retira. No lo hacemos porque muchas veces al hacer eso hay libros que indican que se puede ocasionar una perforación o agravar el cuadro. Entonces, normalmente ya no se hace eso. E igual que en la Calasia, les dije que ya no hacemos, muy pocas veces utilizamos las dilataciones esofágicas, más es la parte quirúrgica. ¿Ya?
Jóvenes, Ya, gracias. voy a reanudar la grabación porque me indica que ya hemos sobrepasado el tiempo. Me esperan unos 5 minutitos y lo vuelvo a reanudar con Ernia y Atal, ¿les parece, por favor? Ajá. Ok, ya. Bueno. Gracias, jóvenes.